Amiga. Hola, corazón. Es temprano, ¿no? Es temprano. Creo que es la primera vez que grabamos en este horario. Sí. A ver cómo nos va. Güey, he estado viendo en los videos que me pongo el micrófono en neta de que A mí también aquí. me ha pasado, güey. Pero Me da un coraje. Me da un coraje, pero me da más coraje cuando no me escucho bien porque no me pego al micrófono. Sí, yo también. Es un debate. Sí. Lo voy a hacer, de hecho. El otro día justo me mandó un mensaje una que es como de, me encanta el capítulo de las amigas, pero neta le tenía que subir cuando tú y bajar Ay, cuando... no. Y yo, disculpa, no, solo somos dos. En toda la producción, ¿ok? En toda. Oigan, pues, hello, ¿cómo estamos? Hola. Bienvenidas. Me gusta el tema del que vamos a hablar hoy. Siento que hace rato no hablamos de sexo, güey, la Sí, neta. Bueno, total. no. Sí, Siempre estamos hablando de sexo, sí. pero ¿sabes cómo que Pero vamos sí a nos hablar pusimos así? más así de, vamos a hablar del heterofatalismo. y Ajá, cosas así. ajá, justo, como que quería hablar de excitación, de fluidos. Güey, como de verdad sí me llama muchísimo la atención que uno de nuestros episodios más escuchados es el de sexo, cuerpo, fluidos. Órale. Que yo le hubiera puesto a ese episodio guacala, qué rico, como bien Cam nos dijo. Porque sí, eso fue lo que me hizo sentir. Pero está interesante pensar en cuáles son nuestros episodios más escuchados. ¿Sabes? También el que tuvo un montón de pegue fue el de deseo sexual afuera de la pareja. Güey, les encanta. Estamos deseando. ¿Tienen preguntas? Sí, ¿Alguien tiene exacto. curiosidades? Nos da muchísimo gusto. Vamos a hacerle... Ustedes díganos qué quieren. Nosotras nos encueramos. No, no, pero ustedes díganos, neta, si se les antoja ahí algún episodio. Y obviamente si nos suena algo que podemos armar, lo hacemos. Sí, obvio. Pero sí, ese tema gustó. Sí, bastante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Amiga, hoy vamos a hablar de zonas erógenas. Y para esto te tengo una Yummers. pregunta. Ay, amo las preguntas. Vamos a empezar bien la mañana. Ok. Mi pregunta es si alguna vez te han tocado alguna parte del cuerpo Sí. mientras estás cogiendo o teniendo un encuentro sexual y tú te has sorprendido y has dicho como, wow, qué pedo que esa parte del cuerpo me está prendiendo. Ujú. Que me están tocando de esta manera esta parte del cuerpo específicamente y esto me está excitando. ¿Alguna Sí. vez te ha pasado? Sí. Y es que, o sea, más que el que me toquen o me acaricien en una parte del cuerpo, me encanta cuando yo estoy abajo. Ujú. O sea, como misionero podría ser, pero es que misionero también aplica sin penetración. Ajá, pero entiendo, sí. Y la persona pone Ah. su brazo Debajo abajo de mi espalda y como que me juntas. agarra, güey. Ajá. Sí. Y sí, eso me enloquece. Sentirme como... Envuelta, yo siento que es eso. Justo, ¿sabes Sí. qué iba a decir? Luego dije, ay, es que a veces digo unas cosas en el internet, qué puta, pero bueno. ¿Qué? Sentirme como un árbol y que la otra persona es un koala, güey, que me está neta de que, como Así. que se está así de que, o más bien yo estoy de que full como prensada, güey, o agarrada mientras la otra persona me está abrazando, o sea, todo ese como, de esa forma, me encanta. Es una práctica que me gusta mucho y siento que la zona que me llama la atención, o sea, y por eso lo pongo en este ejemplo, es justo la parte de atrás de la espalda o como esta parte de la cadera, Sí, arriba sí. de las pompas. Eso me gusta un montón. Suena increíble, o sea, yo entiendo por qué. ¿Tú? Ahora me hiciste pensar en algo. Lo que iba a decir antes era el hombro, güey. Como que siento que los hombros, justo estando en un encuentro sexual, siento que en general soy muy sensible. O sea, en general como que soy esa persona que quiere que le hagas piojito todo el tiempo. O sea, en la vida, pero... Entonces, si el del Oxxo neta me agarra la cabeza, yo digo, ¡ah! Sí, como que me encanta ser touchy, ¿sabes? Y que me besen los hombros, güey. Como que sean súper delicados y me den como besitos en el hombro, ya sabes. Como que implique que Chance está detrás de ti, que está como su carita aquí en el hombro o en el cuello. Como que eso me parece, súper hot. Ay, amo. Y también... Ujú. Esto que dijiste como de que te envuelvan, a mí es una sensación muy particular teniendo un encuentro sexual o cogiendo. Siento que es una forma de dominar incluso. Ujú. Como que te agarren fuerte. No como, o sea, me encantan como estos, como cuando son delicados y así. Pero tampoco estoy hablando de algo súper intenso, sino solo como que apliquen la fuerza suficiente como para que sientas, ¿sabes? Ujú. Sí, Eso sí, siento sí. que a mí me fascina. Y no importa en dónde. O sea, por ejemplo...
sí pueden ser como los hombros o la espalda, o justo la espalda baja o el culo, ¿sabes? Siento que, esas cosas a mí me vuelven loca, güey. Ya. Sí. ¿Sabes qué también me encantan? Las manos. O sea, cogiendo o no cogiendo. Cogiendo me encanta el así, sí, pero sí, que sí, me pongan así, entonces me agarren las manos. O sea, que te pongan hacia Váyanos atrás. a ver en YouTube, Sí, pues, exacto. quienes andan en Spotify no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea, yo acostada y que me pongan las manos así. Sí, Y entonces, y que te las ¿sabes? agarren. Ajá. Y, o sea, fuera de estar cogiendo, me encanta el jugueteo y el coqueteo con las manos. O sea, como que para mí es mi señal de te Aquí, estoy tirando el ajá. pedo, Sí, te sí, la sí, quiero sí. chupar. No. Y tú dando la manita así. Pero, ¿sabes? O sea, como que cuando estás cotorreando con alguien y empiezan como a hacer esto, Sí, y, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Ay, no, me mata. No, pues es que sí. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Las Bueno. que no han cogido en meses, no, no. Qué Todas risa. calientes, güey. Qué risa. Oye, bueno, pues sí. Gran introducción. Ajá. Zonas erógenas. Quienes nunca han escuchado esta palabra, vámonos por qué es, ¿no? ¿Qué son las zonas erógenas? Pues las zonas erógenas son las partes del cuerpo que al ser estimuladas tienen la capacidad de darnos placer sexual, ¿no? De excitarnos. Y por lo general, justo creo que mucha gente se va como por los básicos, que son la vulva, los pezones de mujer y... Los pezones de mujer, güey. Justo, como si no fueran también una zona sensible para los hombres, vatos güey, o para ¿sí? las personas con pene, sí. Que sí lo son. Digo, Sí. para algunos. Pero Exacto. no porque tu identidad sea masculina, tus pezones no tienen la capacidad de excitarte. Sí, justo. ¿Cuáles son las más comunes también? Siento que fuera de los genitales, Quizás tienes la boca, cuello, boca, orejas. orejas. Si te pones así súper experimental, Sí. algunas personas. Siento que de pronto, por cómo se retrata el sexo oral en las películas, como el abdomen. Ah, sí, 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 sí. Pero sí, por ejemplo, después ya toda la corriente que tiende más a patologizar o como a no tener una experiencia tan o una explicación tan sexopositiva puede poner a los pies en un lugar de fetiche. Sí. Por ejemplo, Exacto. ¿no? Creo que los pies son zonas bastante socializadas, pero desde el fetiche, Sí, ¿no? desde, No es como te de, gustan desde las la zona patas. erógena. Exacto, te gustan las patas. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Como filthy you. Y ya, ¿no? O sea, en general esas son como las zonas que se nos pinta que van Sí. a aprender a las personas. Y de los hombres, en realidad, si lo Güey. piensas, solo está súper centrado en el pene. Güey, pobrecitos de verdad, o sea, Sí. explórense por favor, por amor a Dios. Límpiense el culo. Sí, justo. No sé. Ay, sí, no. No mames. Pero... No, y justo lo que queremos abordar el día de hoy es que las zonas erógenas, pues en realidad cualquier parte del cuerpo, dependiendo de cada persona, tiene esa potencia, ¿no? Exacto, sí. Queríamos hacer este episodio porque es importantísimo explorar las zonas erógenas y entender qué partes del cuerpo que no son los genitales nos ayudan a llegar a esa experiencia de placer y de excitación deseada que cambia para cada persona. O sea, habrán personas que necesitan tener un nivel de excitación muy alto para ya tener otras prácticas más intensas como lo puede ser la penetrativa. Y hay quienes no, hay quienes incluso ya teniendo la práctica penetrativa llega más fuerte la excitación. Recuerden que cada cuerpo es distinto. Y ¿sabes qué? No solo cada cuerpo es diferente, sino cada momento es diferente. Por ejemplo, Claro. a mí me pasa que dependiendo de el momento de mi ciclo menstrual en el que esté, hay ciertas partes de mi cuerpo que me prenden y en ciertos momentos y otras no. Por Sí. ejemplo, cuando estoy menstruando, mis boobies se vuelven súper sensibles, pero Ujú. como súper sensibles. Y puede ser algo muy placentero y muy chido si lo hacen suave, pero si lo hacen un poco más duro, me molesta. Claro. Y en cambio, en otros momentos de mi ciclo menstrual, me da igual, ¿sabes? Sí. Ujú. Y también, por ejemplo, te puede gustar que alguien te lama las chichis y te puede cagar que otra persona lo haga, ¿no? Sí. También entender a las zonas erógenas no como estos lugares mágicos Sí. que nos van a despertar automáticamente el placer, sino entender que el placer
sucede en un contexto. Y es en ese contexto en donde se juntan distintos factores que a ti te ayudan o no a excitarte, a querer tener más, ¿no? Estimulación, a querer tener menos. Y no es nada más como de, la rodilla tiene una cantidad de terminaciones nerviosas que hace que tu excitación llegue a este nivel 6, ¿no? O sea, como que no funciona así en el cuerpo, sino más bien es como lo que implica, ¿no? La fantasía de la que viene asociada, la persona que lo está haciendo, el momento en el que lo está haciendo. Tu historia de vida incluso, ¿no? Tu historia de vida, lo que esa parte de tu cuerpo representa también, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay personas que viven con trauma, ya sea por abuso sexual o por cualquier otra situación, que hay partes del cuerpo que hasta pueden ser triggerantes, ¿no? Y que pueden bajar la excitación. Sí. Entonces a mí me gusta entenderlo como que el cuerpo es un territorio que se explora y en esa exploración te puedes encontrar con cosas muy enriquecedoras o con cosas que generan también algo desagradable o algo que no terminamos de entender y es explorarlo, ¿no? Desde ahí y cuando lo encuentras, darte el tiempo de ver, o sea, y no es nada más la rodilla, es la rodilla con una pluma, ¿no? Sí. O es, por ejemplo, a mí me gustan mucho las orejas, pero que me las muerdan tantito. Detesto que me metan la lengua al oído así, o sea, de verdad. O que te dejen la saliva. No puedo. Seguramente. Sí, no, exacto. Y ya, exacto, Miguel, gracias, tú me conoces. Es impresionante cómo subestimamos o de pronto generalizamos y por eso existen estos mitos, ¿no? Como de la técnica del reloj. Como sí. O la técnica del abecedario. Sí. Que va a hacer venir a tu mujer y no va a pedir nada más. Sí. Pero pues como nada en el cuerpo funciona así, ¿no? O sea, el cuerpo no es una ciencia exacta, por lo tanto el placer, o sea, el cuerpo es el vehículo a través del cual experimentamos la excitación. Tampoco va a ser una ciencia exacta, ¿no? Sí, yo también una de las cosas que creo que son importantes de este capítulo es que salgan de este capítulo con la pregunta para reflexionar de, para ustedes, ¿qué es el sexo? Porque si toda la vida nos han dicho que el sexo es penetración, pene, vagina, con fines reproductivos, e incluso cuando no es con fines reproductivos, por lo general asociamos el sexo con penetración, pene, vagina, entonces nuestras experiencias sexuales van a estar súper reducidas. Uh-huh. Y nuestro objetivo también de hablar de zonas erógenas es que podamos darnos cuenta de que el sexo puede ser muchas cosas y que de hecho todo el cuerpo es parte de eso que el sexo puede ser. ¿Viste este reality show en donde se cambian de parejas? Se llama El Ultimátum. Hay una versión que es queer y es de morras y de personas NB. O sea, es que sí es importante que hable de genitales. Son personas con vulva, todas. Ya. Yeah. Y la premisa del show es tú y yo somos pareja y nos vamos a una isla con otras parejas. Yo a ti te di un ultimátum. ¿Te casas conmigo o terminamos? Órale. Ajá, es muy fuerte. Y entonces, como que los mezclan y encuentran en este experimento la posibilidad, o sea, como que funciona, vamos a decirlo así, como de, no, sí me quiero casar con esta persona o de hecho quiero estar con alguien más. Ok. Entonces tienen permitido como explorar con los acuerdos que cada pareja tiene. Pero es muy interesante como el cogieron o no cogieron. Claro. Porque entre ellas, una de ellas tuvo como una experiencia emocional muy fuerte con una persona, una conexión así brutal, como que se ve que le movió cabrón el piso, pero no hubo neta ni un beso, ¿no? Y otra persona, otra pareja, tuvo ahí un trip porque se besaron y fajaron y etcétera, y una había dicho que habían cogido y la otra no. Y entonces hablan, ¿no? En el reality como de, bueno, güey, es que ¿qué es el sexo en el queer sex? Porque si estamos pensando en que solo es penetrativo, y se me hace muy interesante porque lo hemos dicho varias veces en este episodio, ¿no? Pero más que hablar como de sexo, de si ya tuviste sexo, si ya cogieron, creo que podríamos hablar de prácticas sexuales, ¿no? Exacto. Y entender a los besos como una práctica sexual, las caricias como una práctica sexual, el sexo oral, ¿no? Sí, como total. Una práctica sexual. Frotarse como una práctica sexual. Sí, yo me acuerdo justo de un proyecto que hice hace unos años, en donde entrevistamos a algunas personas, sobre todo más adolescentes, y les preguntábamos que para ellos qué era el sexo. Y uno de ellos dio una definición que me pareció muy tierna, que decía algo así como, para mí el sexo empieza desde el momento en el que te estás arreglando antes de salir de tu casa y sabes que vas a coger después. Wow. Ajá. Súper sí. Y es que sí, o sea, siento que en el momento en el que abrimos el abanico de
qué es el sexo para nosotros, pues todo se vuelve muchísimo más enriquecedor, ¿no? También lo que pasa mucho, por ejemplo, en adolescencias cuando no reciben educación sexual integral, es que asumen que el sexo es penetración pene-vagina. Y entonces quizás no se sienten listos para tener ese tipo de sexo, pero sí tienen la curiosidad de hacer otras cosas y no saben que tienen la posibilidad de hacer otro tipo de prácticas sexuales, ¿no? Y cómo se hacen, ¿no? Yo la neta me acuerdo cuando yo tuve sexo penetrativo por primera vez. Antes de la penetración recibí sexo oral y hoy en día es de las prácticas de hecho que más disfruto, pero en su momento era como que en mi mente era pues la preparación para lo que viene, ¿no? Total. Y se me hace muy fuerte pensarme, pues a esa edad explorando, que quizás con esa práctica hubiera sido suficiente para mí en ese momento. O sea, eso hubiera saciado mi curiosidad, mis ganas de conectar también con esa persona, porque para mí fue, o sea, tuve relaciones con mi novio, ¿no? O sea, y sí fue íntimo. pues y este fue momento, la primera vez. Sí, la neta sí, o sea, sí fue como, vamos a tener sexo, ¿no? Para mí también fue así. Y me acuerdo que yo me tardé muchísimo en disfrutar de las prácticas penetrativas porque él tenía un pene súper grande y como era el primer pene que yo había visto de forma sexual, por así decirlo, ¿sabes? Pues como que, güey, no sabes, o sea, ya ahorita dices como, tienes una medida, ¿no? De, este es el pene más grande que he visto con el que he estado, porque sí cambia, o sea, te pueden doler ciertas posiciones. Y me acuerdo que como no tenía ninguna referencia, yo decía como de, pues, güey, me tengo que aguantar este dolor, ¿no? Que estoy sintiendo. Y no era horrible, o sea, para nada. No, es que yo siento que ese tipo de dolor a veces es un dolor muy manejable. O sea, muy normalizable ese dolor, ¿no? Sí, porque no te está de que... Mata. No. Sí. O sea, finalmente solo es como sentir placer que termina siendo incómodo de alguna forma. Exacto, y se siente como un cólico muy chiquito. Exacto. Ese dolorcito de un pene muy largo, sobre todo. Y que si no tienes la información, dices, bueno, esto es coger. No, así se siente. Sí, y deja tú que no tuviera la información. Tenía la información de que la primera vez dolía, de que la primera vez sangrabas, de que la primera vez no te la pasabas bien, de que la primera vez era súper difícil que tú como morra terminaras, ¿sabes? Entonces tú le entras al sexo ya predispuesta. De hecho, se me hace muy triste la mayoría de las morras. Siento que le entramos a las prácticas penetrativas asumiendo que no lo vamos a disfrutar. Y lo pienso ahora ya más grande y digo, ay, la neta, ese día, y no me arrepiento ni mucho menos, solo pienso como, ¿cómo hubiera sido distinto si yo hubiera sabido como de, hoy con esto tengo? Porque también le entré con la idea de, es que si no termino cogiendo, entonces, ¿para qué chingados estamos aquí? Sí, ¿no? entiendo. Como de, güey, ya me hiciste un blow, ya hay condones, ya andamos acá encuerados, exacto, güey. Como que no me la vas a terminar metiendo, es que tal cual como es si eso. de hecho esa fuera la meta, ¿no? Sí. Y la meta se vuelve la penetración. Ni siquiera tanto el orgasmo, que muchas veces sí, pero también la penetración. Sí, es como de, güey, como no te la voy a meter. Y decir que tuviste sexo solo porque te penetraron. Justo. Y entonces, regresándolo a las zonas erógenas, pensando en que las zonas erógenas nos ayudan a preparar nuestro cuerpo, o sea, porque también es importante que entendamos cómo funciona la excitación, ¿no? Tú puedes tener pensamientos, vamos a decirlo así, como recursos internos que te excitan. Por ejemplo, piensa en una escena de sexo que te guste, ya sea de una película o como algún relato erótico que hayas escuchado o alguna experiencia propia, ¿no? Sí. Un recuerdo que tengas de alguna acogida como súper deli, pero también hay estímulos externos que pueden excitarnos. Por ejemplo, estar en un tipo de silla y cuando te mueves como que se roza tantito tu clítoris y eso puede ser suficiente para que te den ganas de masturbarte, ¿no? O también mandarte mensajes hot con alguien. Ajá, ¿no? mandarte mensajes hot con alguien, ver porno, sí, ajá. ¿No? Hay situaciones que van preparando nuestra mente, porque también es importante eso, todo está atravesado por el cerebro y el cerebro es el órgano sexual más importante de todos. No es así más importante de todos, pero bueno, pues nunca es lo por concebimos. El que pasa todo, ¿no? Ajá, no lo entendemos también como un órgano indispensable, ¿no? También para la práctica sexual. Entonces, te vas preparando y lo que va generando eso es que tus genitales van, ya sea si tienes vulva lubricándose o si tienes pene teniendo una erección, que son las funciones como principales para que la penetración sea exitosa, vamos a decirlo así. Sí. O sea, si la vulva, bueno, si el canal vaginal
está bien lubricado, la penetración va a ser muchísimo más placentera. Y si el pene está erecto, va a poder haber penetración. Como todo el sexo está centralizado en la penetración, nos apuramos y tienes genitales que no están necesariamente preparados, sobre todo los que pueden penetrarse. O sea... que no tienen tu prisa. Y no es nada más esta cuestión de, puedes no disfrutar tanto, sino que también aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, porque cuando hay roce o cuando hay fricción y no hay lubricación, ya sea en el ano o en la vagina, existe la posibilidad de que se hagan microheridas. Y esa es una puerta de entrada para las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Aparte de las mucosas de la vagina, ¿no? Sí, entonces hablar de zonas erógenas también es hablar de salud sexual, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que ya hemos venido hablando en otros capítulos, concebir a la salud sexual como parte del placer sexual, ¿no? Sí. Que tiene que ver con muchísimas cosas. Y yo, así lo de pronto que se me viene a la cabeza es que si tú te sientes bien contigo, es muchísimo más probable que conectes con tu sexualidad de una mejor manera. Si conoces tu cuerpo, también es mucho más probable que conozcas mejor los límites, lo que te gusta, lo que no te gusta, que te atrevas a decir, aquí me duele, no, esto no quiero. Porque si estás en contacto con tus zonas erógenas y con tu propio cuerpo, pues sí, es mucho más probable que tus encuentros sexuales sean muchísimo más placenteros y enriquecedores, ¿no? Sí. Oye, amiga, y para alguien que nos está escuchando que nunca había escuchado sobre lo que son las zonas erógenas o no las tiene tan incorporadas, ¿tú cómo le dirías que se exploran? O sea, como ¿en qué parte de la receta de tener sexo se mezclan? Porque los ejemplos que tú y yo pusimos quizás ya son cogiendo, ¿no? Sí. Entonces, en términos como de explorar las zonas erógenas, ¿a qué nos referimos? Pues yo creo que la pregunta que tiene que estar sobre la mesa es, ¿qué se siente rico contigo? O sea, más allá de las otras personas, más allá de si te gusta cómo te acarician o cómo te besan, es ¿a ti qué te gusta? Y hacerte esa pregunta e incluso ir explorando. O sea, puedes explorar con texturas, puedes explorar con temperaturas, con sensaciones, puedes explorar con otras, o sea, como lo que decías hace rato, con muebles, con objetos, ¿no? No se pongan en riesgo tampoco, pero... Sí, cuiden sus genitales, por favor, y en general sus partes en general, blandas, todos. como dicen. Sí. Es horrible que le digan así, güey. Partes blandas. Pero sí, justo creo que eso es lo que tiene que estar en la mesa. ¿Qué se siente rico? ¿Qué te gusta a ti? Y entonces ir explorando poco a poco. También creo que tiene que ir conectado, bueno, a mí por lo menos me ayuda mucho que esté conectado con la fantasía, esto que decías. Sobre todo creo que yo suelo fantasear sobre cosas que yo he vivido. No, casi no tengo cosas... Sí, externas, sino que me gusta recordar cosas que he vivido, momentos específicos, como de verdad a veces que yo me prenda depende de que yo recuerde 3 segundos de un encuentro sexual, pero 3 segundos específicos, literal, así como su lengua estaba en mi abdomen, ¿sabes? Como cosas muy específicas. Pero también tiene, o sea, no sé, otra amiga alguna vez me llegó a decir, lo que a mí me ayuda no es estar pensando en escenarios hipotéticos, sino estar muy presente en ese momento, presente de mi respiración y literal hacer consciente cada cosa que estoy sintiendo en el cuerpo, ¿no? Que también es otra forma. Me hace todo el sentido, yo soy más así. Como no me encanta... O sea, me gustan mucho los audios eróticos, pero... O sea, si voy a ver porno es como algo así, como súper particular y que se me antoja en ese momento. Y lo que hemos dicho, ¿no? Como gente pasándosela súper bien, sí. Que se quiere, ya sabes, o sea... Gente con conexión. Sí, no sé. Que como se miren bonito. Sí, el porno ya tiene muchas capas para mí. Obviamente, sobre todo el mainstream, ¿no? Sí. Y creo que hoy en día el post-porno lo aprecio más... Como desde el arte. Sí, no 100%. Desde un lugar que te prende. Sí, no es que no me prenda, o sea, creo que de pronto sí ver ciertas cosas te va a aprender. Pero a mí me funciona muchísimo eso, como pensar como en, güey, yo estoy haciéndome esto a mí. Sí. Y como me hace sentir súper poderosa. Sí, literal, como que tienes agencia. Sí, me hace sentir
¿Viste la película esta de Kirsten Stewart y no me acuerdo quién es ella, pero son dos lesbianas que ella se vuelve súper grandota? Sí. Me siento así. ¿Sabes? Como, no sé, o sea, me encanta solo pensar como en esto lo estoy haciendo yo y estoy yo conmigo. A veces sí me resulta muy placentero también recordar como momentos particulares que he vivido. Pero también es algo como, pues no sé, a mi cabeza le pasa que es algo borroso. Es que no necesariamente es como que lo vives así en una película viéndolo No, pues es que claro, es la fantasía, ¿no? Literal. Y la fantasía puede tener un componente irreal, por así decirlo, que no puede llevarse a cabo por nuestras capacidades como físicas. Por ejemplo, creo que a mí el sexo anal es algo que sigo procesando, como es algo a lo que estoy abierta, pero no necesariamente en cualquier contexto ni con cualquier persona. Y me ha ayudado mucho explorarme yo sola. Porque entonces sé qué es lo que me gusta, sé qué tan rápido puedo manejarlo también. Creo que es algo que he tenido, que sí quiero explorar, pero que sí se aprende también, yo siento. Y hacerlo yo sola me ha ayudado un montón en muchas cosas. Wow. Sí. ¿A ti te gusta el sexo anal? Sí, lo he practicado solo con una persona y me gustó un montón porque fue una persona que ya había tenido varias experiencias penetrando y siendo penetrada analmente. Sí. Entonces me sentí súper cuidada y súper libre de que pasara cualquier cosa. O sea, como que algo que me ayudó un montón fue soltar la idea de que no me tenía que doler nada. O sea, como pensar en, güey, la primera vez que tengas sexo anal no va a ser... Justo me estaba llevando el mismo mito de... Me tiene que mamar, ¿no? Y fue como, más bien solo voy a ver qué se pasa? siente. Ajá. Y creo que me gustó más por lo que implicó en nuestro vínculo en ese momento, como estar compartiendo una práctica que ella tenía además como tan incorporado y que solamente había practicado con otros vatos. Órale. ¿Sabes? O sea, yo fui la primer morra con quien Lo hizo. tuvo sexo anal y, o sea, lo disfruté. No me voló la cabeza y no es algo que me genere tanta curiosidad. Sí, no, más pero bien implicó muchas cosas también emocionales en ese momento, ¿no? Justo. Pero como o sea, como me da mucho placer con placer, si a alguien le gusta un montón y quiere practicarlo, obvio, si quiero y me da una sensación como de seguridad y todo, ¿no? Pero, o sea, lo haría en el sentido de que me gusta mucho que me digan que les guste, que les gusta y hacerlo. Pero bueno, sí. También creo que si ustedes quieren explorar sus zonas erógenas, hay un ejercicio, se llama el mapa erótico, en donde literal dibujan una silueta. Yo les invitaría a escribir primero todas las partes, así que les vengan. Va a estar cabrón que escriban todas las partes del cuerpo, pero que neta pongan así de que dedos, talón, tobillo, planta del pie. O sea, ahí ya van de que... Y yo... 5 o 4. 4 o 5 lugares, ¿no? Y apenas estamos como en la planta de nuestro cuerpo. Entonces, sí vayan poniendo los nombres de que pantorrilla, y algo que funciona un montón es, van pasando su mano, literal, empiezan con el dedo gordo de su pie, o sea, pasan los dedos de sus manos por todos los dedos de su pie, van subiendo y van nombrando qué parte están tocando. Lo plasman en una silueta y una vez que hayan hecho toda la exploración con su mano y que tengan en la silueta todos los nombres, como que van registrando como, esto se sintió bien, ¿no? Esto se sintió neutro, esto no se sintió bien. O sea, creo que eso también es importante, porque es lo que tú decías, como que hablamos un montón de, sí, placer y esto se siente rico y qué padre y pero también es muy importante identificar cuáles no se sienten bien. Por ejemplo, ¿a ti hay alguna parte del cuerpo que no te gusta tanto que toquen? El ombligo, güey. Sí, como que Güey, no me se gusta siente que me toque. raro, Sí, ¿no? sí, no es necesario. Me encanta lo necesario. Sí, no me gusta para nada que me toquen el ombligo. Creo que en general eso. Los pies como que me dan igual. O sea, es como, güey, ok, si te gustan, entiendo, pero ¿Te gustan las axilas? No. ¿A ti? Sí. ¿Te gusta cómo huelen las axilas?
de mis seres amados. Sí. O sea, sí, es una cosa súper hormonal. Cuando lo veo desde afuera, o sea, el otro día estaba viendo un podcast y las morras empezaron a oler las axilas y me dio un chingo de asco. Así fue como de, güey, no. A mí no me dan asco, pero tampoco me excitan. Ya, no, a mí, o sea, como que sí, es una cuestión muy de... ¿Quién? Vincular. Sí. Sí, la neta. Pero es que hay banda a la que le encantan, Sí. ¿sabes? O sea, de que hasta banda influencer en internet que así tiene, de pronto me han salido que dicen como de, oigan, todos me andan comentando de mis axilas. O sea, que es como, güey, o sea, de extraños no, pero es que en general a mí cosas de gente que no topo. Sí, te dan mucho más asco que placer, siento Sí, yo. en general... Güey, de verdad me encantaría explorar un poco más, nota para mí misma, ¿qué pedo con mi espectro demisexual? Porque, Sí. en serio, o sea, sí me cuesta muchísimo trabajo imaginarme sexualmente en una situación en donde no conozco a la banda. O sea, es como que ni siquiera... No te prende. Deja tú que no me prenda, como que está borroso para mí. Eso es como, pero ¿cómo? ¿Sabes? Sí es un componente muy importante para mí, como... La conexión. La conexión. Y a ver, tampoco es, güey... O sea, no, güey, que me caigas chido y ya tuvimos una platiquita. Sí. ¿Sabes? Sí, o sea, no que te vayas a casar con esa persona. Sí, No. total. Entonces, bueno, regresando al mapa erógeno, les invitaría a eso y después váyanle agregando capas. Ok, ¿y qué texturas? ¿Con qué texturas me gusta que toquen eso? Porque no es lo mismo que te toquen con un hilito, por ejemplo, a que lo hagan con algo metaloso, ¿no? Que se siente más Sí, duro, total. que lo hagan con una temperatura caliente, que lo hagan con Fría. algo frío. A mí, ¿no? por ejemplo, me gusta que me toquen los pezones con una tela encima. O sea, como encima de la blusa, me da muchísimo más placer que directamente. A mí me pasa eso con el clit. Ah, ¿en serio? Sobre Como todo... encima del calzón, por ejemplo. Sí, o como con un pedazo de tela hecho como arrugadito. sí, sí. De hecho, el clit así directo, Te duele. solo con lengua. Ya, órale. O sea, tengo que estar muy excitada. ¿Y los vibradores, por ejemplo, Sí, directamente? sí. O sea, depende, tienen que ser un poco más anchos. Como por ejemplo, los juguetes que son así súper delgaditos y que van así, ay, me dan literal mi cuerpo como que se aprieta, es como de, ay, no sé. Sí. Yo tengo uno que justo es como una varita. O sea, y como que empieza delgaditito y ya luego crece, pero como que crece de la parte donde tienes que agarrarlo. Y yo más bien uso la parte donde tienes que agarrarlo para Sí. masturbarme y no la parte súper delgada. Por ejemplo, con los conejitos, Ajá. siempre estimulo mi clit con la parte que de hecho Es la te otra tienes parte. que sí, sí, insertar. sí. Porque se me hace muy fuerte de pronto. Sí, Y estaría bien ver ahí, voy a ver si hay algún estudio. Como de quién Como decide de cuánta qué es la intensidad, satisfacción ¿no? sexual que tienen, sí, o sea, como ¿quién te aguanta el nivel 10, güey, de vibración? No que importe, o sea, da igual, Sí, pero he escuchado mucho que hay niveles súper intensos y digo, güey, ¿quién dijo? O sea, es que es como si yo llego con un Sí. taladro y digo de que, güey, esta es la presión, ¿sabes? Que es como, bueno, Sí. ok. O sea, yo hay juguetes que no te aguanto ni el nivel 1 de vibración. Sí, hay varias amigas que, por ejemplo, el Satisfyer no lo aguantan. No, yo no aguanto No, el Satisfyer. tampoco. No. Yo nunca lo he probado. Necesito ponerme justo una tela encima, o sea, como arriba del ya. calzón o algo Sí, así. sí, Pero sí, neta sí. no lo aguanto. Qué loco. Sí, hasta me enoja. O sea, como que me doy cuenta que me estoy masturbando Güey. y estoy de que... ¡ah! Totalmente. Y es que es eso también lo que pasa con las zonas erógenas. Si no las estimulas en el momento correcto o con la presión correcta, pueden Doler. triggerearte, güey. O sea, Sí. a mí sí me pasaba. Yo tenía un ex que a veces me agarraba las boobies demasiado fuerte, güey. No. Puta, cómo me emperraba, güey. Y al final para mí era como, güey, ya te lo he dicho mío. O sea, pero era como una cosa de... O sea, como que lo hacía sin pensar. Como que me las agarraba mientras estaba haciendo otra cosa. Me emperraba, güey, de verdad. No, Así no. hubo momentos en los que le decía como, güey, ya no quiero coger. Amiga, sí, o sea, eso me parece súper importante, como hay partes del cuerpo que de hecho pueden estar diseñadas para generarnos placer y por cómo se están manipulando, el contexto en el que se están manipulando, quién los está manipulando, puede ser muy displacentero, ¿no? Sí. Y algo que me parece importante que entendamos es la razón por la cual los genitales se sienten tan bien y son la zona como más socializada hacia lo sexual es porque tienen un montón de terminaciones nerviosas. Y eso tiene un motivo evolutivo,
sea, para asegurarnos que de íbamos a coger. Aquí, tiene una función, ¿no? Como evolutiva, el que tener relaciones sexuales sea placentero. Gracias a no sé quién, madre naturaleza, no somos gatos. Sí, no mames, güey. No mames, neta, imagínate, güey, que tú llegas a este mundo y te dicen, para reproducirte te van a meter un pito que tiene espinas. Sí, para asegurar que solo sea mío. Ay, no. Si no saben cómo se reproducen los gatos, vayan a investigarlo. Pero sí, que una zona esté diseñada para que se sienta bien, no significa que está... Que siempre se va a sentir bien, ¿no? Y que es un acto placentero. Y creo que eso es importante hablarlo en términos de abuso. Porque muchas veces por la cultura de la violación sí se da por entendido. Me voy a ir a un ejemplo más lejano, pero como la banda que dice como de, ay, pero ¿por qué te ofende el piropo callejero? Te están diciendo que estás guapa, ¿no? Yeah. Es como, sí, güey, pues se siente padre que me diga quién está guapo, pues quien quiero que me lo diga, güey, no en la calle un random que me chifló, que además no me lo está diciendo para hacerme sentir bien. No. Está utilizando su situación de poder en donde está en su coche, en donde Va se a puede ir avanzar, rápido, ajá. ¿no? Con tocar el cuerpo creo que es un poco lo mismo. Como nadie puede llegar a cuestionarte como de, güey, pero ¿por qué no te gusta el sexo oral si se siente súper rico? Pues porque si no te gusta, es más, puedes ni siquiera saberlo y no tendría que haber una buena razón para que no te guste cierta práctica o que no te guste que te toquen cierta parte del cuerpo. Si no se siente bien, no se siente bien. Y ya, ¿no? Sí, y también creo que esa es una de las cosas importantes que queremos decir ahora con hablar de zonas erógenas, ¿no? Que aparte de reconocer las partes placenteras, reconozcamos las partes que no lo son. Sí. Y poder darle espacio a eso también, porque de hecho darle espacio a que hay cosas no placenteras le va a hacer más cancha al placer, porque vas a de hecho saber qué hacer y qué no. Y eso está súper chido. Sí, como tengan claros sus frenos, ¿no? O sea, en la teoría de los frenos y de los aceleradores del placer, como qué cosas así como, imagínense que ustedes están intentando prender un asador y hay un nivel como de soplarle y de hacerle así con el platito para que haya un poquito más de airecito que va a encender. Pero si llega mucho aire o llega como mucho de ese mismo estímulo, lo puede apagar, ¿no? Con el placer funciona un poco así. Y van a haber prácticas que no les van a gustar ahora, que quizás les gustan después. Hay prácticas que pueden gustarle con alguien y no les puede gustar con otra persona. Hay prácticas que antes nunca se les hubieran ocurrido y de pronto les empiezan a generar curiosidad y las van a intentar y les van a dar exactamente lo mismo. O sea, no relacionarnos también, ¿no? Como de forma quizás tan ansiosa o tan aprensiva con la posibilidad de sentir placer o de experimentar placer. Creo que eso pues apaga un montón de situaciones, Sí. ¿no? Y convierte el acto sexual en algo súper ansioso. Y como muy performativo también. sí. Sí, pues creo que ya para ir concluyendo, a mí lo que me gustaría decir son como las preguntas que dejamos sobre la mesa, ¿no? Como, ¿qué es el sexo para ustedes? ¿Cuáles son las zonas de su cuerpo que les gustan? ¿Bajo qué circunstancias y bajo qué contextos? ¿Cuáles son las zonas que de hecho no les gustan? Y que al final ustedes entiendan que pues todas las personas tenemos derecho a vivir placer sexual y todas las personas tenemos derecho a tener las herramientas necesarias para que podamos vivir nuestra vida sexual de manera informada, libre y placentera. Y esta es una de las herramientas. Sí, me encantó. Yo les invito a que tengan una cita con ustedes mismos, erótica. Pónganse algo que las haga sentir sexys. Si estar encuerades es eso, háganlo, pero es que también a mí me encanta ponerme batas, lencería, me gusta muchísimo ponerme arneses yo sola y jugar en mi cuarto. Para mí es súper importante la luz, por ejemplo. O sea, yo coger con luz de dentista, mátame. No. La música también es importante. La para música ti, ¿no? es muy importante. Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo coger con reggaetón o como con cosas que quiero cantar y bailar y perrear. Salvo que chance esté como muy en el mood, Sí. ya sabes, de cantar Tokisha mientras me la meten. Digo, de escuchar Tokisha. No, pero la neta es que a mí algo que me prende un montón es como justo luces anaranjadas, amarillas, velas,
Me gusta muchísimo tener la piel como suavecita, hidratada. Generalmente después de bañarme o después de hacer ejercicio, este es un hack que les paso. Después de hacer ejercicio, sobre todo si hacen ejercicio en casa o hacen ejercicio en su cuarto, liberan endorfinas y su cuerpo está en muchísima más disposición a explorar como la gama de sensaciones que se parecen al ejercicio, como es que te sube el ritmo cardíaco, sudar. Entonces, después de hacer ejercicio es un buen momento para masturbarse. Esto obviamente depende de cada quien, ¿no? Pero yo he descubierto que eso está chido. Y nada, como que jueguen. O sea, creo que el sexo y el autoexploración, la masturbación y el placer erótico en general, el erotismo, vaya, es uno de los pocos espacios que tenemos en la adultez para jugar, ¿no? Y para fantasear, güey. Y tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Como dice Ale. Y pues nada, piensen ahí en qué partes del cuerpo a ustedes les gusta que muerdan, que laman, que agarren, que froten, que les respiren encima. Ay, sí. Y siento que... Ay, pues nada, espero seamos sus hadas del sexo y que tengan mucho placer ahí en casita. ¿Dónde te podemos encontrar, bebé? A mí en con.sentimientos. Y a mí como sexo_y_aparte. Y ahora también ya nos pueden encontrar en diálogos.placenteros en Instagram. Y estamos como Diálogos Placenteros en YouTube y les invitamos a que se suscriban. Ya somos 420 seguidores, ¡saquen el perro! Pero no, sí suscríbanse, nos ayuda un montón. La realidad es que posiblemente ese episodio tuvo muchísimas vistas porque es un tema que genera, ¿no?, curiosidad, y mientras más la banda lo comparta, lo comente, le dé like, etcétera, pues YouTube se lo enseña a nuevas personas. Entonces, para que nuestra audiencia vaya creciendo, y les mandamos un besito en su zona erógena favorita. Chao. Bye. Ayudan a los niños a ser amigos a través de sus juguetes abandonados porque ya no saben convivir entre ellos, güey. Está real. Sí. Voy a bajarla. Y ya hiciste... Cabronétenle su espacio, sé lo rica que se ve en ropa de gimnasio. Me encantan los tatuajes en tus brazos. Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso. Entra y salen. Güey, no puedo creer que esa canción no iba a salir. Literal es el disco de las que no iban a salir de Bad Bunny. Manches. Sí está grabando, ¿no? Sí. Va, perfecto. Y así tapamos nuestros pies. Porque por eso se paga. Bebé, perdóname. Sí. Necesito acomodarlo solucionar bien. esto. Es que siento que me pongo así ya te veo más. Y no me está tapando la cara, ¿no? ¿A mí? Todo No. bien. Sí. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Ya sabes? Perdón, como cuando neta no te acomodas y estás así. Sí, ¿estás bien? Sí, ya. ¿Ya? Ya. Es que ¿Ahí? ya. Lo voy a ignorar. Ok, sí. Y yo. Percibir o conceptualizar, ¿se dice así? ¿Concebir? Concebir eso. Como, A a ver, ¿cuánto llevamos? Ay, sí. 36. Ah, está bien. ¿Como Sí. 10 más? 10 más, Va. sí. Siento que estábamos aterrizando algo de qué No, partes nos gustan. Lo del mapa erógeno. Ah, lo del mapa erógeno, sí. Voy a regresar a eso, Sí. Literal. ¿ok? Wow. Un güey de la universidad. Oye, ¿quién es la persona que te penetró analmente? Ah, ya, sí. Lo pensé. Justo. Qué loco, güey. Nunca se van a enterar de esto. Ay, qué padre episodio. Me encantó. A mí también me gustó muchísimo. 40